La teoría de la evolución humana es de progreso gradual. Al menos, eso es lo que nos han dicho. Los científicos dicen que hace alrededor de 5 a 6 millones de años, una especie de simio se levantó sobre sus patas traseras, marcando el comienzo de la raza humana temprana. Durante millones de años, nuestros antepasados vivieron vidas simples con solo algunas innovaciones clave, como el fuego y las herramientas básicas para demostrarlo. Pero luego ocurrió algo extraordinario. Hace unos 20.000 años, el desarrollo humano dio un salto tan masivo que desafía toda explicación. De la supervivencia básica a la construcción de estructuras monumentales como Göbekli Tepe, y luego en un lapso de solo 12.000 años enviar naves espaciales al cosmos, es como si de repente hubiéramos tenido acceso a conocimientos y tecnología mucho más allá de nuestra progresión natural. ¿Cómo pudo ocurrir una transformación tan abrupta? Esta pregunta ha llevado a muchos a creer que la evolución de la humanidad no fue completamente orgánica. Los Anunnaki están a menudo en el centro de este misterio. Se cree que son seres de otro mundo que visitaron la Tierra y alteraron para siempre la trayectoria de la historia humana, y han provocado una fascinación y debate interminables. Hoy, nos adentramos en los secretos, teorías y coincidencias más intrigantes que rodean a los Anunnaki. ¿Quiénes eran? ¿Qué podrían haber hecho para acelerar el progreso humano? Y la gran pregunta, ¿podrían alguna vez regresar? Todos reconocemos a la antigua Sumeria como la cuna de la civilización. Mucho antes de las pirámides de Egipto o el misterioso Stonehenge, los sumerios brindaron al mundo avances revolucionarios, el alfabeto escrito, la rueda, los barcos de vela y sistemas de riego intrincados que transformaron la agricultura. Sus ciudades no solo eran vastas para su época, sino que también estaban meticulosamente organizadas bajo algo notable llamado Ur-Nammu, las primeras leyes codificadas que gobernaban la sociedad. Y eso no es todo. Es probable que hayas oído hablar de su increíble conocimiento astronómico, que sentó las bases para el sistema duodecimal. Piensa en los meses del año y en el sistema sexagesimal en el que todavía confiamos hoy para los minutos y los segundos. Han pasado casi 7.000 años desde su edad de oro y aquí estamos ahora lanzando cohetes al espacio y desentrañando los misterios del universo. Pero aquí es donde las cosas se vuelven desconcertantes. Homo sapiens, nuestra especie avanzada, ha existido durante más de 300.000 años. Eso es un lapso de tiempo enorme. Entonces, ¿qué estábamos haciendo exactamente durante los primeros 290.000 años? Durante milenios, el progreso ha avanzado a paso de tortuga. Sin embargo, en los últimos 7.000 años, hemos dado saltos que parecen casi de otro mundo. ¿Por qué la humanidad permaneció inactiva durante tanto tiempo, solo para de repente estallar en innovación y complejidad? La ciencia convencional todavía lucha por explicar este cambio abrupto, pero una teoría intrigante surge de los escritos cuneiformes sumerios, uno que desafía los límites de nuestra imaginación y redefine la historia de la evolución humana. Echemos un vistazo más de cerca a lo que estos textos antiguos podrían revelar. En los textos que nos dejaron los sumerios, entendemos que las personas antes del auge tecnológico estaban ocupadas trabajando en minas durante milenios. Por eso, nuestro desarrollo se detuvo. Las personas del pasado extraían oro, enormes cantidades de oro, pero en esos tiempos no tenía valor para la humanidad. Sin embargo, tenía valor para otras civilizaciones. De hecho, cuando lo piensas, los hechos muestran que el oro es un excelente conductor y se utiliza ampliamente hoy en día en la electrónica. El oro también ayuda en las reacciones químicas para purificar la atmósfera y el agua. También se utiliza en la industria aeroespacial, así como en la medicina. Sin embargo, solo hoy apreciamos estas propiedades. Para las personas del pasado, el oro era solo un metal hermoso y brillante para observar sin ningún valor. ¿Por qué entonces los antiguos lo extraían de la mina con tanto esfuerzo? Aquí, los registros cuneiformes también ofrecen una respuesta y hablan de los Anunnaki, los dioses que descendieron del cielo y esclavizaron a la gente para suministrarles oro. Fue la razón por la que vinieron a la Tierra. Según una teoría de un hombre que investiga textos sumerios, los Anunnaki no eran dioses, sino una raza que venía de otro planeta. Necesitaban oro para salvar su mundo de la destrucción. Lo usaban para purificar su atmósfera y el agua de la contaminación. Sin embargo, el oro era raro en su planeta. Por eso vinieron a la Tierra y empezaron a exportarlo. Al principio la gente pensaba que eran dioses con toda esta tecnología.
Pero los Anunnaki no les prestaron atención porque tenían trabajadores profesionales para excavar. Cada gramo del metal precioso extraído se enviaba a su planeta en un intento de estabilizarlo. Entendemos de muchas fuentes diferentes que hay un planeta extra en el sistema solar que es masivo y tiene una órbita enorme, pero aún no lo hemos encontrado. Algunos lo llaman Planeta 12. La NASA se refiere a él como Planeta 9 y otros lo llaman Planeta X. Para los sumerios y los Anunnaki, sin embargo, se conocía como Nibiru. Astrónomos hoy han observado anomalías orbitales en el cinturón de asteroides más allá del planeta Neptuno, las cuales sugieren que son influenciadas por un objeto masivo que orbita a una gran distancia del Sol. Sin embargo, tal objeto aún no ha sido descubierto, pero definitivamente hay indicios que apuntan hacia él. Según los textos, completa una órbita alrededor del Sol en 3.600 años terrestres. Se cree que Nibiru es el mundo contaminado de los Anunnaki. En algún momento se dieron cuenta de que si rociaban nanopartículas de oro en el cielo de su planeta, reflejarían los rayos del Sol y absorberían la radiación dañina. Partieron por el sistema solar en busca de oro, así que vinieron a la Tierra, que estaba extremadamente rica en este material valioso, y decidieron establecer una colonia. ¿Cómo se veían los Anunnaki? Según varias placas encontradas, los Anunnaki medían entre 3 y 4 metros de altura, con cráneos alargados y cabezas más grandes. Solo una nota rápida: muchas culturas antiguas alrededor del mundo alargaban sus cráneos para parecerse a los de los dioses. Los Anunnaki sí se asemejaban visualmente a los humanos, pero a menudo eran representados con túnicas muy ricas. Su piel era de color claro, al igual que sus ojos. Se llamaban a sí mismos los Anunnaki, en honor a su rey Anu. Envió a sus 2 hijos, Enki y Enlil, a la Tierra para guiar la minería de oro. Una vez que la colonia de los Anunnaki en la Tierra estuvo completamente operativa y sus esfuerzos de extracción de oro comenzaron a estabilizar la atmósfera de su planeta, enfrentaron un problema inevitable: necesitaban más oro, y rápidamente. Transportar toneladas del metal precioso a Nibiru estaba resultando exitoso, pero su fuerza laboral no podía mantener el ritmo con la demanda creciente. Fue entonces cuando dirigieron su atención a los habitantes nativos de la Tierra. Los humanoides, nuestros primeros ancestros, ya habían demostrado cierta habilidad con herramientas e instintos de supervivencia, pero carecían de la inteligencia y la capacidad física para el arduo trabajo requerido en las minas. Uno de los líderes Anunnaki, Enki, propuso una solución audaz: un híbrido genético. Al combinar el ADN de los Anunnaki con el de los primeros humanos, podrían crear una nueva especie, más inteligente, más físicamente capaz y, crucialmente, más fácil de controlar. Sin embargo, el camino hacia el éxito estuvo lleno de desafíos. Los primeros experimentos fueron desastrosos, resultando en mutaciones grotescas y criaturas que parecían reflejar los monstruos de mitos y leyendas: cíclopes, gigantes deformes y otros seres monstruosos descritos en historias antiguas. Estos seres fueron considerados fracasos y, según algunas interpretaciones, destruidos o abandonados. Desesperados por un avance, los Anunnaki decidieron tomar un enfoque más directo. Usaron a una de sus propias mujeres como sustituta, implantando un óvulo fertilizado con una mezcla genética cuidadosamente diseñada. Esta vez el experimento tuvo éxito. Al niño que nació le llamaron Adamu, un nombre que muchos creen es el origen del Adán bíblico. Esta creación híbrida fue celebrada como un punto de inflexión. La frase «creado a su propia imagen», encontrada en los textos sumerios, babilónicos y acadios, presenta similitudes notables con narrativas religiosas de todo el mundo. Desde el Génesis de la Biblia hasta innumerables mitos de creación, los paralelismos son difíciles de ignorar. ¿Podrían ser estas historias recuerdos fragmentados de la intervención de los Anunnaki en el desarrollo humano? Adamu y aquellos que lo siguieron fueron enviados a trabajar en las minas, cumpliendo el gran plan de los Anunnaki. Sin embargo, este acto de creación fue más que una simple solución utilitaria. Fue el comienzo de una relación compleja entre la humanidad y sus creadores, una relación que aún puede contener misterios esperando ser desvelados: el salto de desarrollo. De repente, los humanos cambiaron de ser solo simios viviendo en grupos en cuevas, no solo mentalmente, sino también visualmente. Este salto repentino en nuestra evolución
fue tan abrupto que genera dudas, especialmente dado que sabemos que todo en la naturaleza sucede de manera superlenta, pero hay algo más. En el libro Humans Are Not From the Earth se mencionan algunos datos interesantes, como que no estamos bien adaptados a las condiciones de la Tierra, mientras que todos los animales sí lo están. El autor de los libros hace la siguiente pregunta: ¿por qué hemos perdido el pelo en nuestro cuerpo si nos ayuda contra los rayos dañinos del sol en todo el planeta? Sin ello, como bien sabemos, estamos expuestos a quemaduras y consecuencias más graves. Nuestros antepasados estaban cubiertos de pelo abundantemente en todas partes y por una buena razón. En un periodo de tiempo muy corto, las personas cambiaron abruptamente y comenzaron a reproducirse más rápidamente. Los Anunnaki enseñaron a sus creaciones humanas cómo hacer una casa y agricultura. Les enseñaron cultura, pero no olvidaron enviarlos a las minas de oro. Durante cientos de años, los humanos trabajaron para los Anunnaki y obedecieron todo lo que decían. Eran lo suficientemente inteligentes para la minería, pero no lo suficientemente avanzados para resistirse. En algún momento, sin embargo, eso cambió. Los Anunnaki de la Tierra comenzaron a tener relaciones secretas con mujeres humanas, y así surgieron humanos más avanzados que tenían autoconciencia y otros sentimientos comunes a los humanos de hoy. Así pasaron varias generaciones, y estos humanos más avanzados se volvieron dominantes. Eran más inteligentes, pero también más violentos. Se multiplicaron enormemente y comenzaron a causar problemas. Para reducir su población, Enki envió varios desastres: sequía, enfermedades, insectos. Ya conoces el resto de los castigos bíblicos, pero en algún momento expulsó a la mayoría de las personas de su ciudad colonial, y así nuestros antepasados vagaron por el planeta. A medida que los humanos prosperaban, construyendo ciudades con el conocimiento transmitido por los Anunnaki, apareció una nueva luz en el cielo. Mientras los humanos se maravillaban con su misterio, los Anunnaki la reconocieron como su planeta natal, Nibiru, acercándose a la Tierra en su largo órbita. Habiendo reunido el oro que necesitaban para estabilizar su planeta, los Anunnaki se prepararon para partir. Sabían que la aproximación de Nibiru causaría estragos en la Tierra, pero abandonaron a su creación a su destino. Al partir, se desató el caos. Terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis devastaron el planeta. La atracción gravitacional de Nibiru hizo que los océanos se hincharan, culminando en una inundación colosal que arrasó la Tierra. Esto, muchos creen, es el origen del Gran Diluvio, un relato reflejado en innumerables mitos, incluida la Biblia. Sin embargo, no todos los Anunnaki estaban dispuestos a dejar que la humanidad pereciera. Algunos intervinieron instruyendo a un hombre llamado Utnapishtim a construir un barco y salvar semillas, animales y la vida misma. La historia de Utnapishtim, encontrada en la epopeya de Gilgamesh, precede al relato de Noé por milenios, sugiriendo una memoria compartida de un cataclismo. Cuando las aguas del diluvio retrocedieron, la humanidad comenzó de nuevo, para siempre marcada por el legado de los Anunnaki. ¿Realmente se fueron? ¿O todavía están observando? Los ecos de su historia continúan suscitando preguntas que aún no hemos respondido. Es sorprendente cómo culturas de todo el mundo comparten historias de inundaciones asombrosamente similares. En la mitología hindú, el dios Vishnu, como un pez, advierte a Manu de un diluvio inminente. Manu construye un barco, salvando a su familia y las semillas de todas las plantas. Los chinos hablan de una inundación catastrófica que remodeló la tierra. Las leyendas polinesias cuentan que Nu, un héroe, escapa de las aguas en una enorme canoa, llevándose animales con él. En la mitología griega, Zeus envía una inundación para destruir a la humanidad, perdonando solo a Deucalión y Pirra, quienes sobreviven en un arca y reconstruyen la civilización. Las similitudes son sorprendentes. En cada relato, los dioses descienden, crean humanos, los destruyen a través de una inundación y guían a los sobrevivientes hacia un nuevo comienzo. ¿Podrían ser estas historias recuerdos fragmentados del mismo evento? Demasiadas coincidencias, ¿no crees? Después del Gran Diluvio, la humanidad enfrentó un reinicio. El conocimiento y los avances de la era anterior se perdieron, arrasados en la destrucción. La civilización tuvo que comenzar de nuevo. Los Anunnaki, particularmente Enlil y Enki, observaron la resiliencia de la humanidad y decidieron intervenir. Enseñaron matemáticas, ingeniería y los fundamentos de la cultura y la ciencia, dejando un legado que dio forma a nuestro futuro antes de partir de la Tierra. Según cálculos cuneiformes sumerios,
Se predice que el siguiente paso de Nibiru cerca de la Tierra será alrededor del año 2900. Para entonces, es posible que hayamos avanzado lo suficiente para confirmar si existe tal planeta. La pregunta sigue siendo, ¿regresarán los Anunnaki? Nos encantaría leer sus respuestas en los comentarios. Recuerden dar me gusta a este video y suscribirse al canal. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos volvamos a encontrar.